Hola marinos, les habla Andy. Vamos a hablar sobre lo que fue el capítulo 20 de Dragon Ball Daima, así como la culminación de esta serie. Pero primero quiero hacer un recuento y construcción de cómo fue que llegamos hasta este punto, sin meterme tanto, pues eso si quieren puedo hablarlo en otro video. Ya examinando ahora sí todo en cuestión, el capítulo 20 fue un final digno. Bueno, hablemos de Daima. Fue una sorpresa pues para muchos, más aún para los fans que ya querían nuevo contenido de forma animada. Sin embargo, la expectativa fue aumentando todavía más con la partida de Toriyama, pues de alguna forma se veía como el último regalo y el último adiós que teníamos que guardar con cariño, pues sabemos que estaba más involucrado que nunca y mucho de ello se reflejará en los capítulos. Aún así, muchos no convencidos con la idea de volver otra vez niños a los protagonistas como en Dragon Ball GT no estaban tan conformes desde el inicio. Aún así, en el capítulo 1 podremos ver que será una continuidad directa a Dragon Ball Z, lo que nos trae muchas sorpresas como reanimar algunos de los momentos de la saga de Majin Buu y un poco más de historia hacia la nueva saga que nos contarán. Es lo que marcó la diferencia, pues de alguna forma sí se puede sentir un gancho y emoción al revivir esos momentos y que se le haya tenido respeto a lo antes visto y coherencia. Claro, por ahí algunos huecos que terminaban por confundir más al público, como la fusión de Shin, bueno ahora Najaré y Kibito. Pero pues de lejos eso se dejó pasar. En esos primeros capítulos pues se empezaba a consolidar la serie con aspectos que no estaban del todo bien, pero sin embargo se mantenían bastante sólidos y al tener un objetivo ya marcado, que es el de rescatar principalmente a Dende. Además de recuperar su forma adulta, ya que había afectado a todos, pues poco a poco se aceptaban las cosas a pesar de que tal vez podían ser un poco más provechosas respecto a los demás personajes como niños que fueron olvidados, debido a la aventura y al nuevo mundo al que se aventuraría solamente Goku y el Kaioshin en un inicio con los nuevos personajes en cuestión. Pero conforme avanzaba pues tampoco generaba muchas molestias. Estas cosas porque pues el disfrute aún era bastante alto y dejabas de un lado pues estas cuestiones de escritura, guión y desarrollo de trama. Ahora hubo un punto en el que, pasando ya los capítulos medios, se seguía manteniendo ese desarrollo estable que poco a poco sí se sentía que bajaba en calidad, en todo aspecto, pues las cosas absurdas iban incrementando un poco más. Realmente notabas que algo estaba fallando y que muchas cosas se dejaban en el aire, sin embargo, aún así todavía no se perdía la esperanza. Ahora bien, hay cosas bastante resaltables que sí que terminaron convenciendo al público, como la creación de los Majin, que en un inicio igual no estaba tan bien visto, pero poco a poco como que se les empezó a agarrar cierto cariño a los dos Majin. En su contraparte, el problema detonó mucho más en el capítulo de los gigantes, donde sí que se sentía una referencia directa a GT, solo que ni siquiera se sintió bien aprovechada, por lo mucho que concuerdan los fanáticos en decir que resultó aburrido. Para colmo, esto terminó de catapultar la serie en el siguiente capítulo donde sería aún peor, y con las incongruencias más notables y poco creativas que se notaron, además de ir arruinando a los personajes, también refiriéndonos a los antagonistas como el Kaioshin de Gesu. Ahora, cuando la serie no esperaba reponerse o no se imaginaba cómo se resolvería el argumento, fue que tuvimos sí un cambio bastante positivo que no se esperaba ya a estas alturas, más porque pues ahora sí eran los capítulos finales. Sin embargo, de alguna forma, y aunque a mí no me terminaron todavía de convencer, sí que hubo en ellas gratas sorpresas que no sé si se resolvieron de la forma adecuada, pero al menos generaron mucha emoción, tanto por la parte visual como la de las transformaciones, que se notaba otra vez el cariño impregnado en ellas, y no me dejarán mentir, la verdad es que el trasfondo no es tal cual el indicado o no se siente tan natural, pero visualmente nos han hecho emocionarnos tras recordar lo bien ejecutado que puede ser Dragon Ball, como siempre debió ser, y esto no solo en momentos que lo necesiten, sino en gran parte del capítulo. La verdad es que todo mejoró significativamente desde las secuencias de pelea, la coreografía fue mejorando, así como la ambientación, colores, en fin, todos esos aspectos creo que fueron arreglados en mayor parte, pues gracias a los animadores presentes con mucha experiencia ya en la serie y que al ser maestros ya de la animación, pues cómo es que no se va a notar una mejora tan destacable. La canonización del Super Saiyajin 4 era obvio que levantaría muchas expectativas tanto positivas como negativas, y no solo por conformarse con el producto, pues realmente lo estaban haciendo bien. Digo, siempre quedan cosas que desear, y no es que a veces la comunidad de Dragon Ball sea muy tóxica, sino que obviamente se tiene que exigir una calidad,
y excelencia en algo que queremos mucho. Pues si eso se vio antes en las primeras sagas, ¿cómo es que no podemos exigir algo a lo que estábamos acostumbrados? Entonces pequeños gestos sí que se notaban, se agradece bastante y aprendamos que a veces el problema no viene ni siquiera en lo visual, pues sí que tenemos partes bastante impecables y recientemente vistas como en Goku al mostrarle las transformaciones a Goma. Eso sin duda sí que fue épico. Tampoco es que dejemos limpio sin corregir Dragon Ball o Dragon Ball Z, también tienen sus fallas, pero en este caso sí estamos viendo que ha habido problemas desde la parte de coherencia, algunos huecos y continuidad. Esto desde mi perspectiva me hace pensar que hay cosas que sí se deben mejorar. Digo, en GT se podía sentir un antecesor para su nueva transformación como el volverse Osaru, rescatando otra vez los orígenes que se habían olvidado, como al volverse monos gigantes. Eso fue algo muy positivo, además de que ya había un trasfondo como que Goku tuviera ya la cola antes o algo que te empezara a relacionar las cosas y que se sintiera más natural. Aquí puede que diga que no es que Neva es el Namekusei más poderoso y tiene esas habilidades y sí se me hace muy bien, pero no me termina de convencer que haya sido todo de esa manera muy rápida sin que Goku tuviera que esforzarse o sufrir de algún cambio que realmente lo llevara a ese límite. Pues más que nada se vio como un regalo que se le dio y por lo mismo no llegó a sentirse tan cargado de emoción, además de que solo fue transformándose con algo de armonía pero que no conectara con su pasado, como yo que sé, algún fondo relacionado con los Osaurus o algo más conectado con los Saiyajins que lo hiciera despertar. Digo, eso es algo que se quisiera ver a como estábamos acostumbrados en cada transformación que se veía en los planos de Goku o adulto, o esa introspección del personaje que cautivaba más, pero en fin, les digo que no es queja, simplemente lo abordaron así y no deja de ser épico, pero pues sé que se le pudo haber puesto más empeño en conectar con el espectador, al Goku que conocimos, obviamente. Bueno, estas solo son opiniones y cosas que realmente sé que cobrarían más impacto. Lejos de eso, en estos dos últimos capítulos supieron cómo levantar la emoción, pues no me esperaba que si los fueran a convertir en adultos ya desde estos últimos 2-3 capítulos, y pensé que eso solo sería al final, algo que siempre si le viene bien, pues con esto nos mostraron a cómo se ve el Super Saiyajin 3 en Vegeta, pero ya de adulto, así como las transformaciones de Goku y la nueva transformación también en su forma adulta, algo que obviamente levantó mucho la serie, pues de no haberlas mostrado tan siquiera en adulto, pues hubieran quedado esas ganas de que lo hicieran posible y no todo se basara en sus formas de niños. Es algo que supieron manejar y que queremos ver por las situaciones que más llama la atención con el público de Dragon Ball, a tener personajes ya maduros, serios, que analicen las batallas y nos muestren sus transformaciones de forma épica. Es algo que se ha disfrutado y resaltado dentro de la serie. Por ello, estos momentos son de alto hype. Yo destaco también al Goku que observa y trata de hacer estrategias, hablando junto con Piccolo y examinando la situación. Eso sí que es algo que se aprecia bastante. Pero bueno, ya centrándonos en este capítulo 20 podremos ver una intensa batalla junto a la animación que se disfruta. Aquí he de ser sincero, a veces no puedo agarrar bien el hilo y me llego a confundir para dónde van los golpes. Siento que tanto choque de poderes y velocidad quitan el detenimiento para poder disfrutar un combate como antes se hacía, con ritmos y apreciación de golpes, así como técnicas y estrategias. Sin embargo, luego me gustó mucho que Piccolo pudiera ser algo importante y protagonista, aunque sí creí que lo lograría. También por un lado puedo ver que está rotísimo ese villano y el ojo se readapta a todo. Realmente es algo que hasta se puede sentir cansado de que ni la transformación más nueva pueda hacer algo, lo que espero que en un futuro no rebaje su fuerza y ahora tenga que buscar una nueva. Pero bueno, también fue justificada la situación, ya que si Piccolo le quitaba el ojo supongo que moriría al estar atravesado, así que de alguna forma al no lograrlo Goma se restaura y ahora sí en un momento el verdadero héroe será Majin Buu, algo que igual no se siente tan mal, solo dices pues ya que, algo de humor. Con esto se resuelve la batalla, traen a Marva o esa bruja, esta los encierra tanto a Goma como a Degesu en una técnica muy parecida al Mafuba, es así que ya todos tranquilos y Larinzu ya sin tanta maldad como se le vio en un inicio, pero pues bueno, al final el Q es reconocido por algo que hace y ahora será el nuevo rey demonio. Este se ve muy generoso a darle cargos a todos los personajes que salieron, pero bueno, Goku y sus amigos ya tienen que regresar a casa. Es así que van de regreso. Antes se detienen al lugar donde venden los insectos curadores
pues en la escena postcréditos vemos que de ahí vendían los tercer ojos tan peligrosos. Me imagino que esa era la sorpresa de la que nos venían avisando, dando apertura a una segunda temporada y no tanto por conectar con Super o avisarnos de alguna nueva saga, lo que nos deja un final abierto y un poco desconcertante en mi caso. En un momento del capítulo se nos hace saber que la nueva fase de Goku era algo que eventualmente iba a ocurrir, pues nos menciona que después de la batalla con Majin Buu nunca dejó de entrenar y dentro de él ya sentía, digamos, esa nueva evolución, pero no fue hasta que Neva solamente terminó de impulsarla o de potenciar su fase, lo que nos termina de asegurar y de confirmar que sí hay una línea diferente a la de Super y que esta tomará un rumbo distinto, pues sí hubo cosas dentro de la misma serie que nos dejaron sin resolver, como lo de la fusión o la unión de 3 personas, este lugar que al final de cuentas resultó estar bien roto, y por otro lado explicarnos más sobre el rey de todo, pues es diferente a los Enosamas de Super. Ahora bien, para mí realmente fue un final agridulce, pues tampoco es que lo haya disfrutado demasiado y sí hubo cosas por desarrollar y terminar de comprender, pues se dejaron de lado bastantes cosas que no tuvieron tanto peso como por ejemplo a los demás personajes que solamente nos dejan entenderlo por medio de créditos. Es ahí que vemos que todos han regresado a la normalidad, pero no tenía tanto chiste también volver los niños. Incluso también un error es que no se deja claro desde un inicio hacia dónde se dirigirá la serie, pues lo podían explicar fácilmente con alguna otra línea de tiempo para evitarse todas estas confusiones y gozar más tranquilamente de la obra. Incluso se evitaron la aparición de Gohan, y digo, igual pudo ser irrelevante como Krillin o algún otro personaje, pero pues de menos mostrarlo. Esto me deja pensando que entonces para una segunda temporada pueda explicarse y también desarrollar algunos puntos que nos hicieron para esta primera. Pero bueno, en resumen y a final de cuentas supongo que fue un capítulo regular en cuanto a cierre y algo extraño por las nuevas cosas que vemos que nos dejan pensando más que es el nuevo GT moderno. Pero en general sí noto que la serie inició con una buena base sólida que se fue perdiendo a través de los capítulos para llegar a unos donde realmente mejoró, pero que el daño ya estaba un poco hecho y no terminó siendo tan disfrutable por las cosas que no encajaban del todo. Pero lejos de eso, y si dejas de lado estas cuestiones, creo que sí la disfrutarás mucho más. Sobre todo, creo que el capítulo más alto o más disfrutable fue el penúltimo, donde te vuelven a dar un aire con la serie original y cómo puede ser tratada junto con sus ritmos, pues no es todo tan apresurado ni tan infantil y mantiene cierta esencia de la serie clásica. Y pues eso, bueno marinos, esto solo es mi comentario y mi opinión. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Qué les pareció? ¿Qué no tanto? ¿Qué esperan del futuro de esta franquicia? Y pues eso, nos vemos en la siguiente reseña.